Ya tengo el gusto de recibir al doctor Juan Pablo Morínigo, gerente comercial de la SAP. Vamos a estar hablando acerca de los requisitos, también los procedimientos para la presentación de reclamos de todos los usuarios de la SAP y ya lo recibo. Muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias por la invitación y agradecer realmente porque es la única manera también que nosotros estemos más cerca de nuestros clientes. Bueno, excelente, doctor. Para hablar acerca de los diferentes reclamos, cómo hay que proceder, digamos, para que llegue hasta ustedes. Bueno, nosotros tenemos básicamente dos tipos de reclamos, ¿verdad? Son los reclamos comerciales que hacen a la facturación o algún problema en el mecanismo de medición, y los reclamos técnicos que se refieren a los caños rotos de agua potable, también los problemas de alcantarillado, como también así puede ser la falta de agua. Esos son los dos tipos de reclamos que tenemos. Más comunes a diario, digamos. Sí, sí. Bueno, y una vez que uno hace la denuncia, nosotros ya lo hablábamos antes de Semana Santa, que estuvo también por aquí explicando los diferentes sistemas, también cómo ustedes proceden ante los diferentes reclamos, ¿verdad? Después de cuánto tiempo ya pueden ir al lugar. Bueno, nosotros tenemos las líneas habilitadas para la recepción de estos reclamos, que es telefónica, que es el 162. El cliente puede contactar ahí facilitando su cuenta corriente catastral, su dirección, un número de contacto. Entonces nosotros vamos a canalizarla por el área que corresponda, tanto sea comercial o como los reclamos técnicos, que pueden ser como que lo había mencionado anteriormente. Entonces, estos reclamos que hacen a los comerciales, que va dirigido a los aumentos en la facturación, claro, algún problema que puntualmente pueda no estar conforme con la lectura, la facturación que estamos realizando, puede realizarlo en el 162 o también en forma presencial, ¿verdad? Lo fundamental es contar con la cuenta corriente para que nosotros podamos llegar al lugar, ¿verdad? Muchas veces el cliente espera o que le llegue la factura y deja pasar el tiempo y no analiza a profundidad lo que es la factura. En ella tiene un detalle de todo lo que hace a su ciclo de facturación, al consumo que le estamos facturando. Tiene un histórico, ¿verdad? Le señala también el diámetro de conexión y también el tipo de cliente o qué categoría tiene. Perfecto. Todas esas observaciones, y al dorso de nuevamente la factura tiene la explicación de cómo puede interpretar la factura. Claro. Y es importante que cuando reciba su factura realice los reclamos correspondientes, que no deje pasar también, ¿verdad? Obviamente la SAT tampoco no es que deja exclusivamente a cargo del cliente cuando hay un aumento de facturación. Nosotros también tenemos un proceso que se llama control preventivo de facturación o periodo de crítica interna, en el cual cuando nosotros detectamos que el cliente tiene un aumento del 60% superior al consumo habitual, entonces nosotros de oficio nos apersonamos en el lugar para ver si esa situación de aumento que se produjo no puede ser como un problema atribuible a la SAT. Por ejemplo, una mala lectura. ¿Verdad? Entonces, si es que no hay una mala lectura, entonces en colaboración con el cliente se verifica en la propiedad si hay alguna cuestión, un consumo, ¿no? Puede ser una pérdida o sencillamente un consumo normal que está teniendo, o algún mecanismo sanitario está teniendo una dificultad, que es muy sencillo, ¿verdad? Que nadie utilice el agua en el momento de la inspección, ni que tampoco esté funcionando, por ejemplo, el lavarropa, un termocalefón o un tanque elevado, y se ve si el medidor está o no pasando agua, ¿verdad? Claro. Yo traje aquí se gira, digamos, en el tema, ¿no? Sí, esto yo traje como explicativo. Si se puede observar que, como dice aquí en el puntero, este rojo es donde el flujo del agua, si ese está girando, quiere decir que agua está pasando, ¿verdad? Entonces el cliente
debe tratar de verificar a qué se debe ese paso de agua si no está usando, no está abierta ninguna canilla ni nada. Esto no necesita tampoco una inspección de un plomero. Esto es una inspección más bien que debe realizarle al cliente porque es el que conoce la casa y puede determinar de la mejor manera qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y si es que detecta el problema, ahí sí recurrir a un plomero de su confianza y que esa persona realmente sea un plomero de confianza al cual esté identificado, que tenga un número de contacto, un nombre. Ya no es problema de la SAP, digamos, sino del domicilio donde esté ubicado esa pérdida. Claro. Entonces hay que ver, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, las pérdidas que la SAT considera son las pérdidas que hacen en la instalación sanitaria, no así en los accesorios sanitarios. Instalación sanitaria son las cañerías, la tubería, los puntos de unión entre tubería y tubería, pero no así los accesorios como son problemas en cisterna, una llave de paso que ya no funciona. Eso tiene todo, obviamente son mecanismos que tienen un tiempo que deben tener un mantenimiento o también en algún tiempo ser reemplazado, ¿verdad? La cisterna es una cuestión muy común y frecuente que se debe tener en cuenta, ¿verdad? Hay que verificar, hay que controlar siempre eso, ¿verdad? Y no esperar necesariamente, por ejemplo, a que llegue la factura. A que llegue la factura, exacto. Tenemos que conocer, por lo menos, cuando mínimo tenemos que conocer cuál es nuestro periodo de facturación, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros ni conocemos nuestro periodo de facturación y los periodos de facturación de la SAT no son del 1 al 30. En alguna zona van del 1 al 1 de cada mes, otros van del 7 al 7 de cada mes. Varía. O sea, hay algunos que tienen del 20 al 20 de cada mes. Entonces, en esos periodos es lo que nosotros tenemos que inspeccionar y verificar, ¿verdad? Y es muy sencillo. En algún cuadernito que agendemos el servicio de agua, anotamos la lectura. Y anotamos la lectura y antes del cierre nosotros vemos con qué lectura vamos a cerrar y podemos sacar cuántos metros cúbicos es lo que finalmente la SAT te va a terminar facturando. Son cuestiones que nosotros no podemos inventar porque el medidor está en la propiedad del cliente. Está todo. Entonces no hay manera que nosotros podamos adulterar o modificar esas situaciones, ¿verdad? Perfecto. Ahora también, doctor, suele haber quejas con relación a la calidad del agua, porque a veces por ahí abrimos la canilla y sale el agua como blanca o quizás sucia. ¿Hay ese tipo también de denuncias? También. Hay un tipo de reclamo que siempre decimos, llega con mucho cloro. Claro. Eso no existe. Es oxígeno en realidad, ¿no? Es aire, exactamente. Eso no es cloro. El cloro es incoloro, ¿verdad? Entonces, mucho menos va a estar en nuestra agua de ese color blanco. Es cuando sale blanca, claro. Claro, ¿verdad? Sale blanco. Eso tenemos que dejar de reposar un ratito y van a ver cómo el aire se disipa y está otra vez transparente. ¿Y por qué puede ser que salga así? Y eso es normal que tengamos en un sistema de red porque nosotros tenemos válvulas de tamaño considerable que deben ser cerradas en algunas oportunidades para reparar un caño roto. Entonces cuando se vuelve a habilitar, como eso es una apertura muy lenta, porque estamos hablando de tuberías grandes, ¿verdad? Entonces cuando nosotros, la apertura nuevamente de esas válvulas que ya tienen el nombre de válvula, ya no es más llave de paso, son válvulas ya, ¿verdad? Entonces esa apertura tiene que ser lenta. Entonces cuando se hace esa apertura lenta se genera aire en el agua, claro. Y eso es lo que finalmente llega, ¿verdad? Pero eso no afecta ni al mecanismo de medición, ni mucho menos la calidad del agua. Entonces, es una cuestión. Ahora, cuando sale marrón... Puede darse el caso que de repente tengamos algún problema operativo, por ejemplo, se cerró válvulas para hacer la reparación de un caño roto y se haya infiltrado un poco de arenilla, ¿verdad? Pero eso no es constante, puede ser... Como que se está limpiando el caño, puede ser, y por un periodo de minutos. Claro, porque de repente es casi normal también que se puedan infiltrar un poquitito de sedimentos propiamente de la reparación, claro. ¿Verdad? Entonces, hay que también determinar en qué zona, ¿verdad? Porque no necesariamente... es problemas tampoco única y exclusivamente de esa zona céntrica donde nosotros tenemos nuestras primeras cañerías que en su mayoría son galvanizadas o de alguna manera, para que sea más conocida, de hierro.
¿Qué pasa? Hoy en día ya no se usan más las cañerías de hierro o galvanizada, que es técnicamente, pero los clientes no reemplazan esas cañerías y eso cuando está en el agua hay producto de la oxidación misma y que no están haciendo, que no están utilizando, sale un poco de color marrón, pero por la instalación del cliente. ¿Verdad? Entonces, como le digo, también es mucho que ver también la instalación del cliente, ¿verdad? Pero hay algunos que tienen, por ejemplo, tanque elevado, ¿verdad? Un tanque elevado, pero no tiene tapa. Obviamente que también tenemos, con el tiempo, eso tiene un poco de color también. Ensucia, claro, hay que hacer mantenimiento como todo hay que hacer mantenimiento. Pero de esas clases de denuncias son pocas, ¿no? Tenemos poco. Obviamente, de acuerdo a la temporada también eso puede ir en aumento. En verano es propiamente también que tengamos ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero no son constantes. Ok, perfecto. Bueno, y las denuncias entonces formales, porque a veces pasa que la gente se queja por las redes, pero no hace realmente el procedimiento formal para poder llegar a ustedes. No, realmente el cliente nosotros siempre queremos estar de cualquier manera contactado con ellos. Nosotros obviamente tenemos un departamento exclusivamente de prensa que hace seguimiento de todos esos reclamos también por prensa y de igual manera nosotros lo canalizamos por donde corresponde, sea de facturación o comerciales o problemas técnicos, ¿verdad? El cliente nosotros también puede hacerlo, los reclamos pueden hacerlo en nuestra página web como también en nuestras redes sociales, ¿verdad? Instagram, Twitter, Facebook, que también van a ser canalizados. Como le digo, fundamental es que tengamos una cuenta corriente catastral y un número de contacto. Si no quieren, si no nos quieren al privado, nos pueden enviar su número de contacto que nosotros vamos a contactarnos. O por lo menos que nos faciliten una cuenta corriente catastral para poder llegar. Porque si no, se hace difícil. Se hace difícil, porque si no, pero hacemos el seguimiento de todos los reclamos que haya por las redes, eso puede estar tranquilo. Está excelente, le agradezco muchísimo por la visita, como siempre muy instructiva la charla también. Y bueno, lo espero próximamente para tener nuevos números, ya prácticamente a mediados de año, para saber cómo va este tema de las denuncias, las respuestas también por parte de la SAP, ¿le parece? Sí, cómo no. Bueno, hasta luego. Hasta luego.